La gracia de mi Dios sea sobre cada uno de mis estimados hermanos en este día. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerio Restauración, compartiendo una vez más la palabra de Dios. Hemos en estos últimos días, en la última enseñanza, hemos hablado sobre la apostasía y el doble o múltiple cumplimiento de la palabra de Dios. Y así que hemos hablado sobre el escenario profético y no cabe duda que hoy estamos viviendo en un tiempo de una aceleración de la palabra de Dios, las profecías, el cumplimiento de las profecías están definitivamente, se han acelerado, no cabe ninguna duda. Y es el mismo cumplimiento de la palabra de Dios. Pues dice la Escritura, porque en Romanos capítulo 8 y verso 19, porque el continuo, leamos desde el verso 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Lo que hoy padecemos no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas y la creación serán libertadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Hay aquí una pequeña variación en la palabra criaturas. Y aquí podemos entender que la palabra criaturas es sinónimo con la creación. Porque en inglés dice, we know that the whole creation es creación. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están de parto hasta ahora. Compara entonces la palabra de Dios, el último tiempo, lo compara con los dolores de una mujer que está de parto. Y todos estamos conscientes que entre más se acerca el tiempo de dar a luz, esos dolores de parto comienzan a intensificar, se aceleran y se intensifican. Y son más breves, más seguido, comienzan de más largo y luego otros dolores y luego aumentan y luego se concentran los dolores hasta que se da a luz. Hoy la misma creación está de parto. Por eso estamos mirando la pandemia, la rebelión, el pecado, la iniquidad, las guerras, rumores de guerras, nación contra nación, el crimen, la perversidad, terremotos, todo lo estamos mirando hoy, lo estamos viendo. Nuestros ojos están siendo testigos de esto. ¿Por qué? No termina una noticia cuando sale otra. No termina una crisis cuando brota otra crisis. Esto es el cumplimiento de la palabra de Dios porque la creación está de parto. Y entre los dolores, entre más se acerca el tiempo del nacimiento, entonces más se acercan, se concentran las contracciones.
Bueno, ya que todo esto está ocurriendo, ¿cuál debe ser nuestra reacción como cristianos? Ya vemos el tema que vamos a embarcar ahora. A la puerta del tabernáculo, ya que leamos la escritura, van a entenderla. Pero antes de que vayamos a la escritura que va a ser nuestro guía en toda esta serie sobre la oración. Si hay un tiempo entonces que el pueblo de Dios tenemos que aprender a orar, es el tiempo en que hoy estamos viviendo. Por eso no se ha abierto totalmente, no estamos en la libertad anterior de reunirnos como nos reuníamos, porque es necesario que miles de cristianos establezcan una vida de oración estable, firme, constante y a su tiempo oración de fervor. Porque no puede haber fervor si primero no hay constancia. No puede haber fervor si primero no hay perseverancia. Es indispensable. Así que vamos a, les voy a estimular, a provocar, a animar, a exhortar, a que saque su papel, notas, apunte. Esto es importante, esto es crítico, esto es crucial. Absolutamente cada creyente tiene que aprender a orar. Todo mundo lo sabemos, pero son pocos los que lo han establecido. Y vamos a cubrir las razones por qué. No es por falta de buen sentir, no es por falta de anhelo, no es por falta de deseo, sino que es por la ignorancia, por la falta de entendimiento. Pero Dios es grande y nos da entendimiento. Por eso dijeron los discípulos al Señor, enséñanos a orar, así como enseñó Juan Bautista a sus discípulos a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor nos enseña, así como les enseñó a ellos. Lean conmigo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que antes fue escrito, las cosas que antes fueron escritas. De la perspectiva del Nuevo Testamento, cuando se leemos en el Nuevo Testamento, las cosas que antes fueron escritas, se está refiriendo la palabra aquí a lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Con esto en mente vamos a ir entonces al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, al libro de Éxodo. Como ustedes ya se han dado cuenta, si es que recuerdan las enseñanzas que hemos dado durante estos últimos 3-4 meses, comenzando desde el mes de marzo, miramos que todos los escenarios en el cielo, en el tercer cielo, todos los milagros, todas las acciones y milagros de Dios, la manifestación del poder de Dios, todas lo que ocurre en el tercer cielo, lo que hacen los serafines, lo que hacen los querubines, los ángeles de Dios, Gabriel, el arcángel Miguel, todo lo que ellos hacen está conectado con las oraciones de los santos, el pueblo de Dios aquí en la tierra, o sea, contigo y conmigo, mi estimado hermano.
Vamos entonces adelante y vamos a leer, vamos a tomar nuestro tiempo, es importante. Apunten lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Y vamos a usar esta escritura para ayudar al pueblo de Dios. Vamos a tomar las enseñanzas de la palabra de Dios y aplicarlas a nuestra vida. Dios es grande. Y vamos a ir mirando qué tan grande es el Señor, qué tan maravilloso es para enseñarnos y mostrarnos cómo orar. Entonces, la concentración de las profecías que estamos viendo hoy, fíjense bien aquí en Estados Unidos, la rebelión que está ocurriendo. Hay una guerra cultural, una guerra civil, política, guerra cultural, pero más que todo es una guerra espiritual. No es tanto que es guerra racial o etcétera, guerras de ideologías, de diferentes formas de pensar. Estamos mirando hoy una manifestación de rebeldía como no la habíamos visto en este país. Ustedes ven en las ciudades las protestas, la violencia, el tumbar las estatuas y todo esto, y muchos no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Es el misterio de iniquidad que ya está obrando. Está obrando el misterio de iniquidad, lawlessness, es lo que quiere decir iniquidad, lawlessness, sin ley, rebeldía en contra de la ley, anarquía, desorden. Ya está obrando el misterio. Ya hablamos como hubo una gran apostasía, el apostatar de la verdad, y que ocurrió exactamente causando el misterio de iniquidad, quebrantando la ley de Dios, la ley de las leyes terrenales que se utilizan para guardar orden en la tierra. Y cuando hay una rebelión en contra de toda ley, entonces trae caos, anarquía, gran desorden. Y peor cuando los líderes son los que rompen las leyes morales, las leyes establecidas por Dios. Y ocurrió eso al principio del tiempo llamado el tiempo de la gracia, la apostasía. Ya lo mencioné, lo expliqué el día de ayer y el día de antier. Y la apostasía que trajo, entonces, que produjo el papado, que escondió la Biblia por más de 1000 años. Las consecuencias fueron terribles de la gran apostasía, el apartarse del mal, como dijo Pablo, y yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, enseñando doctrinas torcidas y chuecas, y afectó no nomás la iglesia, la entera humanidad. Sin embargo, en la Reforma 1517, entonces se inició y la palabra de Dios una vez más salió a la luz y comenzó a traer luz gradualmente, y para el fines del siglo XVIII hubo el despertamiento, avivamiento, y luego otro en el siglo XIX, y a principios del siglo XX, el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, y la liberación de Jerusalén, el retorno del pueblo judío a la tierra. Entonces hubo una restauración. Y Dios levantó esta nación de los Estados Unidos para que estuviera posicionada para apoyar al
a la nueva nación de Israel en el 1948. Y desde entonces este país, los Estados Unidos, con fundamentos bíblicos causados por por la reforma, por por causa también del derramamiento del Espíritu Santo, el levantamiento del movimiento de la iglesia evangélica. Entonces, y la Biblia siendo las bases de la constitución de este país, entonces fue un país que Dios levantó como un imperio, la nación más poderosa en todo el mundo, con el fin de apoyar y proteger a la nación de Israel. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya tenemos años que este país ha comenzado a apostatar. Ya son generaciones de estudiantes de las universidades que por años han sido lavados sus cerebros con doctrinas agnósticas, ateas, anticristo. Y ahora esos graduados de las universidades son los líderes que están posicionados en lugares importantes y de gran autoridad en el gobierno, y son los jóvenes que miramos en las calles protestando y rebelándose contra lo que tiene fundamento en la palabra de Dios. Sin respeto a las criaturas en el vientre de la madre, sin respeto al matrimonio básico, tradicional y bíblico entre un hombre y una mujer, no respetando lo que se enseña a las criaturas en las escuelas públicas, no tampoco apoyando a la nación de Israel, sino que se proclaman protagonistas de la justicia. Pero la verdad es que sin la piedad no puede haber verdadera justicia. La palabra en inglés es righteousness, justice. No puede haber justice, no puede haber justicia si no hay righteousness, si no hay piedad. La justicia que se practica por los hombres sin la piedad se convierte en tiranía. Ese es el cuadro que estamos hoy mirando. Y este país está al borde, esa es la palabra, al borde de gran desastre. Pero se está deteniendo que no se manifieste completamente el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, representando no a un hombre, sino que representando una corrupción nacional y mundial. Y lo único que está deteniendo eso es las oraciones de los santos de la iglesia y los hombres que Dios ha colocado en el gobierno para defender lo que es lo moral, lo que es bíblico. Pero al no estar en posición de autoridad, hombres que todavía respetan la palabra de Dios, entonces sí, una anarquía, apostasía descarada, como ya lo estamos viendo hoy, pero algo que lo está deteniendo, y ya dije lo que es, las oraciones del pueblo de Dios y los hombres que Dios ha puesto en lugares de autoridad en el gobierno para que detengan la avalancha de iniquidad, de rebelión, que aborrecen todo lo que tiene base bíblica. Después voy a leerles en el transcurso de la enseñanza el manifiesto o la visión del grupo que está hoy promoviendo Grande Rebeldía, BLM, o sea, Las Vidas Negras Tienen Valor. Esa es una organización. Y vamos a ver que están usando al pueblo afroamericano como un frente para promover una ideología y un gobierno y una política que no tiene
absolutamente ningún temor de Dios. Al contrario, se declaran abiertamente en contra de los principios y preceptos bíblicos. Yo sé que quizás suena como algo de exageración lo que estoy diciendo, pero no es exageración. Necesitamos estar alertas y tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos de libertad, porque estamos orando que se detenga un poco tiempo más esta avalancha, que no se manifieste por completo el hombre, el hijo de perdición y el hombre de pecado, que ya dijimos no son unos individuos. Así como la Biblia dice que el Satanás se transfigura en ángel de luz, no quiere decir que un ángel grandote de luz anda volando por donde quiera, engañando a la gente. A nadie engañaría. No, ese ángel de luz, ¿qué significa? El siguiente verso lo declara. Dice, el mismo Satanás, no os maravilléis que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Tanto que sus ministros de Satanás, sus apóstoles y sus ministros se transfiguran en ministros de justicia. Ah, ahí está. Ángel de luz es ángel, el diablo transfigurado como ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir sus ministros transfigurándose como ministros de justicia. Representa, es una representación ese ángel de luz. El hijo de pecado es una representación de un gran mover de pecado, pecado legalizado. El hijo de perdición, la perdición en masa. La gran ramera no es una gran mujer ramera sentada sobre muchas aguas, es un sistema religioso asentado sobre muchos millones de gente. El anticristo no es un personaje que viene solo a engañar a todo el mundo, sino que la Biblia habla de que ya hay muchos anticristos. El ángel de luz es muchos ministros transfigurándose como ministros de justicia. El anticristo es muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo soy, Cristo quiere decir el ungido. Entonces no salen diciendo yo soy Cristo literalmente, salen diciendo yo soy el ungido, yo tengo la unción de Dios, Dios habla por mí, lo que hablo es la palabra de Dios. Ese es el engaño. ¿Qué es entonces lo que la iglesia debe hacer, mis estimados hermanos? Es imposible que con nuestra fuerza podamos vencer tantos diablos, tanta perversidad. Es imposible. Pero entonces estamos creyendo que Dios está levantando y va a levantar un gran ejército de hombres y mujeres. Creámoslo. Así como levantó el valle de huesos secos y formó era un ejército. Dios hoy está formando un ejército de guerreros, hombres y mujeres que no están llenos de temor por todo lo que está ocurriendo, sino que son hombres y mujeres llenos del poder de Dios, cuya luz alumbra en medio de la oscuridad. Hombres y mujeres justos y píos y llenos del poder del Espíritu Santo, porque son hombres y mujeres que son guerreros de oración, intercesores. Habiendo dicho entonces esto, continuamos con nuestra enseñanza. Éxodo capítulo 29 y verso 38. Recuerden, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Leamos el verso 38.
Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, sin intermisión. ¿De qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo en el libro de Éxodo cuando el Señor le dijo a su pueblo que que habitaban en tiendas, y Él les dijo: hacedme un tabernáculo, háganme una casa, háganme también a mí una tienda, porque yo voy a habitar con mi pueblo. Así está escrito en la palabra de Dios. Háganme un tabernáculo, porque yo voy a habitar con mi pueblo. El tabernáculo entonces fue lo que precedió el templo en Jerusalén. En el tabernáculo estaba el lugar santísimo, estaba el atrio de afuera y luego el lugar santo, estaba el altar de fuera donde se ofrecían los sacrificios, y luego era una carpa grande, y luego estaba el lugar santo donde estaba el menora, el candelero de 7 lámparas, y la mesa de los panes de propiciación, y luego una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en esta casa, en este templo donde se ofrecían sacrificios a Dios, es lo que estamos aquí leyendo. Es sobre ese altar que estaba fuera del lugar santo. Ahí se ofrecían los sacrificios, y de ahí se tomaba el fuego para encender el incienso que estaba en el altar de oro, y el altar de oro estaba a la entrada del lugar santísimo. Y el fuego, el único fuego que se podía utilizar para encender el incienso con el cual entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, el único fuego que se aceptaba era el fuego que era tomado del altar de afuera, donde se ofrecían los sacrificios. Así que aquí estamos leyendo las instrucciones sobre este sacrificio. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, sin intermisión. Voy a leerla directamente, la traducción del inglés. Cada día, continuamente, o sea, sin intermisión quiere decir continuamente. Apunten esa palabra. Esa palabra es importante. Continuamente van a ofrecer 2 corderos cada día. Cada día, continuamente, sin intermisión. Aquí encontramos las primeras instrucciones sobre cómo debía de ofrecerse el sacrificio en la casa de Dios. Verso 39. Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero a la caída de la tarde. Aquí tenemos todavía instrucciones más específicas. Cada día, 2 corderos. Pero no dice el verso 38 cuándo. 2 corderos de un año cada día, continuamente. Y luego el verso 19 nos dice cuándo se habrían de ofrecer estos 2 corderos. Aquí tenemos uno en la mañana y el otro cordero a la caída de la tarde. Ahí está establecido el orden en la forma que se debían ofrecer estos 2 sacrificios a diario, continuamente, sin intermisión. Uno en la mañana y otro en la tarde. Apunten esto porque es muy importante, y vamos a ver qué tan maravillosa y tremenda y poderosa es la palabra de Dios.
Alguien preguntará, ¿y qué tiene que ver conmigo? Ah, tiene mucho que ver contigo y conmigo, mi estimado hermano, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo. Les voy a dar tarea, lean el resto del capítulo hasta el verso 46. Y también lean los primeros 10 versos del verso 30. Les voy a dar tarea porque vamos a continuar el día de mañana. Éxodo capítulo 29, verso 38 hasta el 46 o hasta el final del capítulo. Y el capítulo 30, versículo 1 hasta el verso 10. Léanlo, escudriñenlo. Y cuando continuemos nuestra enseñanza mañana, ustedes van a estar más capacitados para captar la revelación de la palabra de Dios, estableciendo un fundamento para que tú tengas una vida poderosa de oración, mi estimado hermano y hermana. Padre, te damos gracias en este día por esta oportunidad nueva que nos das de compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque eres grande en misericordia. Eres grande, Señor, y nos estás enseñando a orar de acuerdo a tu modelo, a como tú lo has establecido. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo corra, y así va a correr y va a fluir en forma maravillosa, porque cuando el pueblo del Señor aprende a orar y a interceder, Señor, las mismas puertas del infierno se sacuden y en el cielo vemos el resultado, que en el altar de Dios se encienden los carbones y se llena el altar de Dios de carbones encendidos. Y cuando eso sucede, se llena y toman los seres celestiales esos carbones y los echan sobre la tierra. Y cuando los echan sobre la tierra, sobre el pueblo, ocurre salvación, redención, sanidad, liberación. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Sí, Señor, que escudriña los pensamientos, a los tuétanos y hasta aún las intenciones del corazón escudriña. Esa es tu palabra, Señor, y nunca, nunca vuelve a ti vacía. Y con esta palabra tenemos autoridad para hollar sobre escorpiones y serpientes y sobre todo poder del diablo. Aleluya. Y que tu gloria sea manifestada en medio de este mundo corrupto, perverso y oscuro. Pero tú has puesto a tus hijos y nos has dicho, vosotros sois la luz del mundo. Gracias, Señor. Gracias. Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Y les voy a decir a ustedes, como le dijo Dios a Gedeón, varón esforzado. Varón, dice la palabra en inglés, varón valiente. Dios le llama valiente a un hombre que estaba acobardado, escondido de los enemigos porque robaban su comida, su cosecha. Los madianitas, Gedeón, un hombre temblando, temeroso, y el Señor le manda un ángel y le dice, varón esforzado, varón valiente, de valor. Dios llama lo que no es como si fuera y te dice a ti, levántate, esfuérzate, no temas, yo soy contigo. Y también dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, la gloria al final. Toda la honra y gloria son del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. José Trejo, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Mando un abrazo. Igualmente regresamos ese abrazo. Lucy Estrada. Dios lo bendiga, pastor, solamente para darle gracias primeramente a Dios y a todos
los hermanos que oraron por mi esposo Felipe Estrada. Él se está recuperando, se encuentra mucho mejor. Gracias a mi Dios. Aleluya. Gloria al Señor Todopoderoso. A Él le doy toda la honra y gloria. Las enfermeras están sorprendidas de su pronta recuperación, pero sabemos que tenemos un Dios de milagros. Alguien alabe al Señor. Dios bendiga a mis hermanos ya de Santa María, hermano Felipe Estrada, recuperándose de la plaga maligna. Aleluya. Amén. Los hermanos de la línea de oración los estamos escuchando. Dios les bendiga a mis hermanos de la línea de oración desde Guanajuato hasta el norte de Carolina. Adelante, soldados y guerreros de oración. Vamos a comenzar aquí también a apuntar los números de teléfono para la línea de oración y los horarios para que mis hermanos que están escuchando también puedan conectarse en la mañana, a mediodía y en la tarde. Amén, amén. Si hay alguien más, amén, Dios los bendiga, que tenga alguna petición, oraremos por ella en este mismo instante. Vamos delante del Señor creyendo lo que Él dijo: si dos en la tierra se pusieren de acuerdo, todo lo que pidieran a mi Padre que está en los cielos les será dado. Amén. Gloria al Señor. Noemí Aguilar, Dios bendiga a todos que ayudaron a orar por Rachel Oleguín, hija de la hermana Socorro y Tina. Ya salió del hospital y se está recuperando de la plaga. Amén, gloria a Dios. Le damos otro aplauso al Señor y gloria al Señor por este milagro. También oramos en este momento por el pastor Isaac Quijas del Paso, Texas. Padre, te pedimos la sanidad, Señor, sobre tu hijo, sobre tu siervo, sobre este pastor. Proclamamos, Señor, proclamamos con la autoridad que tú nos has dado y hollamos sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del diablo y sobre todo espíritu de la enfermedad, y declaramos recuperación y restauración sobre él en el nombre de Cristo Jesús. Hermano Isaac Quijas. Amén, amén. Hermana Alicia Viña, pastor, sigo pidiendo por mi sanidad. Bendiciones. Amén. En este momento, una vez más, Señor, tomamos autoridad sobre todo espíritu serpiente, escorpión, y sobre todo espíritu del maligno en el nombre de Jesucristo, y proclamamos sanidad sobre tu hija, nuestra hermana Alicia, en el nombre de Cristo Jesús. Así se ha hecho. Y decimos amén. Dijo el Señor que si dos en la tierra, pues aquí estamos más que dos. Estamos muchos más que dos. Aleluya. Tienen que salir los diablos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vicky, amén, de México, la esposa del pastor Rubén Castillo. Pastor, dando gracias a Dios porque a mi familia me fueron sano de COVID. Todos los 6 fueron dados de alta. Gloria a Dios. El Señor oye nuestras oraciones. Gracias al Señor. Allí en Mexicali, ¿verdad? Vi que ahí estaban todos los enfermos. Pues para Dios no hay ni fronteras, ni barreras, ni distancia, y ni distinción de enfermedades. Para Él una palabra y se tienen que doblegar toda enfermedad. Gloria al Señor. Amén. Rosalba Vargas. Dios le bendiga, Pastor Efraín, y yo pido oración por mí y mis hijos. Hay uno que no quiere dar su corazón al Señor. Así que estoy pidiendo por cada uno, por esa oveja negra. Dios se especializa en las ovejas negras y proclamamos salvación sobre él y que vuelva en sí, así como el pródigo dijo: ¿qué hago aquí? Volviendo en sí, estaba fuera de sí. El que no sirve a Dios está fuera de sí, y declaramos que regrese a su mente, a la mente correcta, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.
A Aurora Méndez Robles, paz de Cristo, hermano, pido oración por mi prima Tola López Méndez, está en coma por las plagas malignas. Reprendemos a esta plaga maligna en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad sobre Tola López Méndez, en el nombre que es sobre todo nombre. Proclamamos liberación del espíritu de esta plaga maligna, en el nombre de Cristo Jesús. También damos gracias a Dios porque Dios está obrando un milagro también sobre el pastor Manuel Morales, mi hermano Manuel Meño Morales. Estamos creyendo por una completa recuperación en el nombre de Jesucristo. Mi hermano Francisco Mayoral, amén, bendiciones, pastor. El Señor Jesús le siga usando y bendiga su vida grandemente. Aquí seguimos escuchando la palabra que Dios le ha dado. Dios lo bendiga. Amén, mi hermano Francisco Mayoral, mi compañero de canas. Dios te bendiga, mi hermano. Pastor Francisco Mayoral. Griselda La Torre, hermano, le fue necesario hacerme la prueba de COVID, mis hijos y yo, y pido oración para que salga negativo en el nombre del Señor Jesús y en un examen del corazón. Amén. Proclamamos la protección. Griselda, proclamo la sangre del Cordero sobre ti y tus hijos. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Olivia Godoy, amén, hermano, oración por favor por mí y mi familia. Tenemos planeado salir para México para que el Señor sea con nosotros en todo momento. Amén, hermana Olivia. Proclamamos la protección, la mano de Dios y los ángeles de Dios los van a acompañar y poner un cerco de protección sobre ustedes para que vayan para México, sean de bendición y regresen con todo bien. Amén, amén. Amén, Vicky, sí, en Mexicali. Amén. Gracias a Dios por ese milagro. Celso García, pastor, una oración por mi suegra Marcelina Reyes en la ciudad de Madera. Amén, por nuestra hermana Marcelina. Dios te bendiga, Celso. Amén, Padre, pedimos, Señor, tú la oración sobre nuestra hermana Marcelina, protección, sanidad, cobertura completa en el nombre de Jesucristo. Amén. Aurelio Orozco, amén, mi hermano Aurelio, oración por mis parientes que están saliendo de la plaga. Gracias a Dios que están saliendo de la plaga, completa recuperación. Alma Castro, pastor Efraín, doy gracias a Dios. Mi hija Aurora hoy salió del hospital, pero aún está delicada. También por mi yerno Oscar y sus 3 niños. Gracias a Dios que salió del hospital. Ahora el hospital es el lugar más peligroso. Salió y oramos por su completa restauración, por la restauración completa de Aurora. También te pedimos por el yerno, Señor, por el yerno de Alma, Oscar y sus 3 niños, protección en el nombre de Jesucristo. Socorro Castro, lo estamos escuchando. Pido oración por Luchi Aguilar y su familia de Hermosillo, Sonora. Amén. Amén. Bendecimos a la hermana Luchi, todos sus hijos, su hijo, Dibla, sus hijas, sus nietos, todas declaramos la bendición de Dios sobre toda la familia Méndez en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pues a mis hermanos que se conectan desde Chile y desde el Ecuador y de Colombia, y también el día antier hablé con mi hermano Mario Sion de El Salvador, Centroamérica, y mis hermanos de México y Estados Unidos que están aquí sintonizados. La bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Mañana continuamos esta importante, crítica, crucial enseñanza sobre la oración, para que salga de ser meramente un deseo, un anhelo, una frustración y se convierta en una realidad. Poderosos y poderosas guerreros y guerreras de oración. Amén. Josefina Hernández, hermana Josefina,
encuentre nuestra hermana, que encuentre lo que le robe. Ok, por ustedes encuentren nuestra hermana Irene. Ok, amén, hermana. She's praying for what they stole from us. Amén, hermana, así sea en el nombre de Jesucristo. Amén, desde Pablo Barragón Garibay, desde Canadá. Dispénsense, me había olvidado Canadá, pero también abrazamos desde la Patagonia, ya desde Chile, Sudamérica, hasta Canadá. Dios les bendiga, mis hermanos canadienses. Dios les bendiga. Lisbeth Ordóñez, paz de Cristo, pastor, damos gracias a Dios porque la hermana Damiana Fernández se está recuperando favorablemente. Gracias a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Hermana Josefina Hernández pide oración por, dice, mi hermana Irene y usted. Amén, hermana, recibimos esas oraciones, las recibimos y las abrazamos porque las necesitamos. Gracias. Amén. Albertina Sánchez Hernández, Dios lo bendiga, hermano Valverde, y los que escuchan. Amén. Dios bendiga a todos los que escuchan. Les invito a que compartan con otros también, conecten a otros conocidos, familiares, conocidos, parientes, amigos, cualquiera. Conéctenlo con las enseñanzas para que también escuchen y sepan lo que está ocurriendo y qué es lo que debemos hacer en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, es mi deseo y mi oración de parte de mi esposa y su servidor, y me despido con la bendición sacerdotal de ustedes. Me despido de ustedes con la oración sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y decimos amén. En el nombre del Señor, hasta mañana, a la misma hora, a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús.